Cada uno de nosotros se ha hecho esta pregunta alguna vez. ¿Qué sucede después? Después del último suspiro, después de que el mundo que conocemos tan bien se desmorone en polvo. No es solo un enigma filosófico o una suposición para reflexiones ociosas. Es una verdad de la que nadie puede escapar. Tú, yo y cada persona en esta tierra nos enfrentaremos a ella cara a cara. Pero, ¿qué nos espera allí? Miles de teorías, millones de opiniones se entrelazan en un patrón donde es difícil encontrar la verdad. El paraíso, el infierno, el silencio, el vacío. O quizás algo más profundo, algo que aún no somos capaces de imaginar. Hoy emprenderemos un viaje para encontrar la respuesta. ¿Y sabes qué? Esa respuesta lo cambiará todo. Porque la verdad es una sola. Pero antes de contártela, déjame hacerte una pregunta. Si supieras con certeza que la muerte no es el final, que más allá hay una puerta, ¿te atreverías a mirar a través de ella? Entonces escucha. En la fuente más antigua y confiable, la Biblia, yace la verdad sobre lo que nos sucederá a cada uno de nosotros. Una verdad que quizás nunca antes habías conocido. Para muchas personas, el simple pensamiento de la muerte está teñido de miedo. Tememos lo desconocido, tememos el dolor, tememos perder todo lo que amamos. Pero, ¿es normal vivir así? ¿Debería la muerte ser ese monstruo aterrador que se cierne sobre los hombros de cada uno de nosotros? Los cristianos ven la muerte de una manera diferente. No la llaman un enemigo, sino una puerta. Y esa puerta conduce a un lugar donde no hay dolor, ni miedo, ni lágrimas. ¿Cómo pueden estar tan seguros? La respuesta es simple. Saben a dónde van. Pablo, uno de los autores más influyentes del Nuevo Testamento, escribió en su carta a los Filipenses: «Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Filipenses 1:21. Reflexiona sobre esto. Pablo veía la muerte no como una pérdida, sino como algo mucho mayor, una ganancia, una recompensa, un encuentro con aquel que hizo todo lo posible para liberarlo del miedo a la muerte. Pero no se detuvo ahí. En su segunda carta a los Corintios dijo: «Preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor». 2 Corintios 5:8. Estas palabras suenan como la confesión de alguien que sabe que su hogar no está aquí. Su hogar está allí, donde la luz de Cristo ilumina todo a su alrededor. ¿Por qué tanta confianza? Porque la Biblia lo dice claramente. Para el creyente, la muerte no es el final. Es solo el comienzo de algo majestuoso. Pero, ¿puedes decir lo mismo de ti? Si tuvieras que recorrer ese camino ahora, ¿sabrías a dónde te diriges? Déjame contarte más. En este mundo lleno de preguntas y dudas, existe una verdad capaz de darte seguridad. Seguridad de que para ti hay un hogar preparado, infinitamente más hermoso que cualquier cosa que hayas visto aquí. ¿Qué sucede con nosotros cuando nuestro corazón deja de latir? Esta pregunta ha atormentado a filósofos, científicos y creyentes durante miles de años. Las respuestas han sido diversas, a menudo incluso contradictorias. Algunos hablan de un sueño, otros del purgatorio, y algunos afirman que simplemente desaparecemos como si nunca hubiéramos existido. Pero, ¿cómo distinguir la verdad de las fantasías? Algunos creen en lo que se llama la doctrina del sueño del alma. Según esta, después de la muerte, una persona entra en un estado inconsciente, similar a un sueño profundo, y solo despierta en el momento de la segunda venida de Cristo. Esta teoría atrajo a muchos, especialmente durante la Reforma. Fue adoptada por anabaptistas e irvingitas en el siglo XIX. A primera vista, parece lógica. ¿Qué podría ser más reconfortante que la idea de un descanso después de la vida? Pero, ¿realmente concuerda con las Escrituras? La Biblia usa la palabra sueño en relación con la muerte, pero siempre en un sentido figurado. Cuando Jesús habló de la muerte de Lázaro, dijo: «Nuestro amigo Lázaro duerme,
pero voy a despertarlo. Juan 11:11. Al principio, los discípulos lo tomaron literalmente, pero Cristo aclaró: Lázaro ha muerto. Aquí, el sueño es solo una metáfora que subraya la temporalidad de la muerte, su naturaleza finita. Otros creen en el purgatorio, un lugar intermedio donde las almas pasan por sufrimientos purificadores antes de entrar al cielo. Esta idea se basa en la tradición católica y se menciona en libros apócrifos como el segundo libro de los Macabeos. Allí se habla de oraciones por los muertos para que sus almas sean perdonadas. Pero hay un problema: en ningún lugar la Biblia confirma esta doctrina. Por el contrario, las enseñanzas del Nuevo Testamento afirman claramente que Cristo ofreció un único sacrificio perfecto por los pecados. Si su sacrificio no fuera suficiente, ¿por qué habría muerto? Y, finalmente, están quienes creen que el alma va inmediatamente a Dios o a un lugar de espera, dependiendo de su fe o incredulidad. Esto se confirma con las palabras de Jesús al ladrón en la cruz: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 11:43. No mañana, no después de un periodo de sueño o sufrimiento, sino hoy. Pero, ¿qué pasa con los no creyentes? Su destino parece aún más sombrío. Hablaremos de esto en el próximo capítulo, donde te mostraré lo que dicen las Escrituras sobre aquellos que rechazaron la verdad. Si el pensamiento de la muerte es aterrador, para muchos es aún más angustiante la idea de que, más allá de esta vida, pueda existir un juicio. Mientras los creyentes encuentran consuelo en la promesa de vida eterna, el destino de quienes rechazaron a Cristo suscita intensos debates y preocupaciones. ¿Qué ocurre con los no creyentes después de su último aliento? La Biblia ofrece respuestas bastante claras, aunque a veces inquietantes. Una de las ilustraciones más impactantes es la parábola de Jesús sobre el hombre rico y Lázaro, el mendigo, LC 16, 19-31. En esta historia, Lázaro, que sufrió en vida, después de la muerte es llevado al seno de Abraham, un lugar de descanso y consuelo. Por otro lado, el hombre rico, que vivió en lujo, se encuentra en un tormentoso fuego. Esto no es solo una imagen, sino una advertencia real. Nuestras elecciones en esta vida tienen consecuencias eternas. Para los no creyentes, la Biblia describe un lugar llamado Hades o Gehenna, un lugar de espera antes del juicio final. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis se menciona el gran trono blanco, donde todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán juzgados según sus obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ap 8:15. Este es el punto final, un lugar de separación eterna de Dios. Sin embargo, existen otras teorías, como la doctrina del aniquilacionismo, que sostiene que las almas de los no creyentes simplemente dejan de existir tras el castigo. Esta idea parece más compasiva y menos aterradora, pero es difícil reconciliarla con las Escrituras, que hablan de un castigo eterno, Mt 25, 46. Pero hay algo crucial que debemos entender. Dios no desea que nadie tome ese camino. Todo el Nuevo Testamento habla de su deseo de salvar a cada persona. Jesús vino a darnos vida y a librarnos del miedo a ese juicio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. JN 3:16. El juicio para los no creyentes es justo, pero no es el final de la historia. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir. Aquí y ahora, mientras nuestros corazones laten, podemos decidir cuál será nuestra respuesta a este llamado. En el próximo capítulo exploraremos por qué las tradiciones humanas y los errores no pueden reemplazar la verdad que Dios ya ha revelado al mundo. El mundo está lleno de tradiciones y creencias transmitidas de generación en generación. Algunas consuelan, otras asustan y otras ofrecen una falsa sensación de seguridad. Pero, ¿y si no son más que invenciones humanas?
Y sí, detrás de su esplendor, ¿se esconde un vacío que contradice la verdad de Dios? En este capítulo analizaremos por qué la Biblia rechaza tradiciones como el purgatorio y el sueño del alma, y cómo éstas pueden alejarnos de la verdadera esperanza. El purgatorio, según la tradición católica, es un lugar donde las almas de los fallecidos, que no están completamente limpias de pecado, pasan por sufrimientos antes de entrar al cielo. Esta idea parece lógica. Si alguien no vivió perfectamente pero tampoco merece el infierno, necesita purificarse. Sin embargo, el problema es que la Biblia no respalda esta idea. La creencia en el purgatorio se basa principalmente en libros apócrifos, como el segundo libro de los Macabeos, donde se mencionan oraciones por los muertos. Pero ninguna parte de las escrituras canónicas afirma que el sacrificio de Cristo fue insuficiente. Por el contrario, el Nuevo Testamento declara claramente: con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Hebreos 10 y 14. Si fueran necesarios sacrificios o sufrimientos adicionales, eso implicaría que la muerte de Jesús en la cruz no fue completa. La doctrina del sueño del alma, como mencionamos antes, sugiere que después de la muerte, una persona entra en un estado inconsciente hasta la resurrección. Esto puede parecer atractivo para quienes temen un castigo consciente, pero ignoran numerosos textos bíblicos. Jesús dijo al ladrón en la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 11:43. Ese hoy no puede interpretarse como un sueño que dura 1000 años. Además, Pablo escribió repetidamente que la muerte es una transición hacia la presencia de Dios. Por ejemplo, para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. ¿Por qué el apóstol miraba la muerte con alegría, si solo se tratara de un sueño profundo? Su confianza provenía de saber que el alma se une inmediatamente con el Señor. Las tradiciones no respaldadas por las Escrituras no solo confunden, sino que nos desvían de la esencia misma del cristianismo, la gracia. Si creemos que podemos ganarnos la salvación a través del sufrimiento en el purgatorio o que solo debemos esperar hasta la segunda venida, estamos disminuyendo el sacrificio de Cristo. Nos negamos a aceptar que su muerte fue lo suficientemente grande para cubrir todos nuestros pecados. La Biblia nos insta a buscar la verdad en sus páginas, no en enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Esta libertad proviene del reconocimiento de que la salvación es un regalo, no algo que se pueda ganar o completar después de la muerte. En el próximo capítulo exploraremos lo que realmente ofrece esperanza, la promesa de vida eterna para quienes aceptan a Cristo y el llamado que está abierto a todos. Toda vida llega a su fin. No sabemos cuándo llegará ese momento, pero hay algo que sí sabemos con certeza: es inevitable. Sin embargo, para quienes creen, la muerte no es un final aterrador. Es una puerta hacia algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Para los creyentes, la esperanza de la vida eterna no es solo un consuelo, sino un ancla que los mantiene firmes incluso en las aguas más turbulentas. La Biblia revela que para quienes confían en Cristo, la muerte es un paso hacia algo mejor. Como escribió el apóstol Pablo: «Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor». Filipenses 1:23. Imagina ese instante en el que el dolor y las preocupaciones terrenales desaparecen para siempre, y ante ti se abre una eternidad de gozo en la presencia de Dios. Esta esperanza está respaldada por las promesas del Nuevo Testamento. En Apocalipsis 21:4 se dice: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». No podemos imaginar un mundo sin sufrimiento porque nunca lo hemos conocido. Pero Dios promete que un mundo así espera a quienes le pertenecen. Sin embargo, esta esperanza no está disponible para todos.
Es un regalo reservado para quienes han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Jesús declaró: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Juan 14, 6. Esta afirmación exclusiva nos enfrenta a una elección clara. Entonces, ¿dónde estarás tú? Si Dios te ofrece la vida eterna a cambio de tu fe en Él, ¿estás dispuesto a aceptar? La Biblia enseña que no hay posición neutral. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3 y 18. Un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por los pecados. Es reconocer tu culpa ante Dios y acudir a Él en busca de perdón. Es un deseo sincero de abandonar tu antiguo estilo de vida y seguir a Cristo. Como está escrito: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 9. Hoy tienes una oportunidad. Quizás no sea casualidad que estés escuchando este llamado. Tal vez Dios está tocando la puerta de tu corazón en este preciso momento, ofreciéndote su amor, su perdón y una nueva vida. Así que esta es la verdad. Para los creyentes, la muerte no es el final, sino el comienzo. Para los no creyentes, es una advertencia de las consecuencias eternas. Pero cada uno de nosotros tiene la posibilidad de cambiar su destino. Dios no obliga, sino que invita, ofreciendo un regalo que no puedes ganar, pero que está al alcance de todos. Acepta esta promesa: que hoy sea el día en que creas, te arrepientas y encuentres esa esperanza que te guiará a través de la oscuridad hacia la luz. Porque, como dijo Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6 y 47.